Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este curso, que es nuestro curso de dinámica de suelos, en particular a lo que es la primera sección del curso, atingente al fenómeno de licuefacción. Esta es la clase número 1, donde vamos a introducir algunos de los conceptos, ¿cierto? Para proceder en las sesiones posteriores a profundizar en este tema que la verdad es que es fascinante. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a avanzar. Bibliografía. ¿Qué bibliografía podemos recomendar? En particular, podemos recomendar el libro Soil Behavior in Earthquake Geotechnics del profesor Kepi, como también la Ranking Lecture del profesor Ichihara es muy buena. Es un documento de 1993 que ustedes lo pueden encontrar en el website del Journal Geotechnique. También hay muchos papers del profesor Verdugo que vamos a estar revisando durante este curso, ¿sí? Que son muy atingentes a lo que es la licuefacción que se ha observado en Chile, tanto en la infraestructura urbana como minera. Otro libro que es muy bueno es el de Steve Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering. ¿Sí? Es un clásico, es un libro que ya tiene más de 20 años y la verdad es que es muy, muy bueno. Está el otro libro, ¿cierto? Principles of Soil Dynamics, que es un buen libro de Brajadas con Ramana, que sirve mucho para interiorizarse de manera rápida con algunos de los conceptos que son claves, ¿cierto? Para lo que es la dinámica de suelos. Así como también parte de los apuntes que se han generado a lo largo de estos años a partir de los cursos que ha hecho el profesor Pastén, con quien suscribe en esta oportunidad, ¿cierto? Atingente a los cursos de dinámica de suelo de diversos años anteriores. ¿Cuáles van a ser los contenidos principales del curso? Vamos a partir viendo una leve introducción de lo que es la licuefacción, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy. El círculo de Moore y tensiones principales, seguimos con eso. En la parte 3 vamos a revisar lo que es el equipo y el ensayo triaxial, que es fascinante y fundamental para entender todo lo que es la licuefacción desde una perspectiva de comportamiento de suelo. Vamos a posteriormente revisar lo que es la respuesta monótona no drenada. Vamos a hablar de lo que es el triaxial cíclico no drenado. Y vamos a empezar a hablar de lo que es la licuefacción del tipo movilidad cíclica, ¿cierto? Y también vamos a ver todo lo que es la licuefacción del tipo de falla de flujo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la licuefacción del tipo de falla de flujo la vamos a ir viendo a lo largo de todo el camino porque nos vamos a ir dando cuenta de que la falla de flujo no es nada más que comportamiento de suelo profundo, en particular en lo que respecta al comportamiento no drenado de los suelos. ¿Sí? Vamos a revisar conceptos analíticos de cómo evaluar los potenciales de licuefacción, ¿cierto? Y finalmente vamos a terminar con lo que son los asentamientos por licuefacción, las deformaciones, que eso es parte de lo relevante a la hora de hablar de licuefacción. Partamos con la introducción. Ahora, partamos con la introducción y tenemos esta primera slide. Y esta slide, la verdad, es que da para una discusión bastante extensa, muy entretenida, que tiene que ver con algunos de los conceptos que están involucrados en lo que es la respuesta drenada, no drenada de los suelos. ¿Qué es la respuesta drenada? La respuesta drenada, si uno quisiera explicarlo en pocas palabras y de manera bastante directa, uno diría que la respuesta drenada de los suelos es aquella en la cual, ¿sí?, la combinación entre la velocidad de carga y la permeabilidad del suelo, ¿cierto? Ahí existe una relación, ¿no? Es la combinación tal en la cual la velocidad de carga, ¿sí?, y la velocidad a la cual drena el agua del cuerpo de suelos es tal que no se generan excesos de presión de poros. Por otra parte, la respuesta no drenada, el comportamiento no drenado, se da en cuando esta combinación de la que estamos hablando, esta relación que existe entre la velocidad de carga y la capacidad de drenaje o la velocidad a la cual drena la masa de suelo, ¿cierto?, el agua, ¿sí?, es tal que se generan excesos de presión de poro. Y eso generalmente, ¿por qué ocurre? Porque la velocidad de carga es mayor que la capacidad de drenaje que tiene
el medio granular, ¿cierto? Si el agua no puede salir producto de que está siendo solicitado por una carga que es más rápida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? El agua reacciona, ¿y contra quién reacciona? Contra las partículas, y eso lo entendemos como exceso de presión de poros. Entonces, en lo que es el contexto para introducir la licuefacción, y entendiendo que muchas veces la licuefacción se ve en un contexto tal que es producto de un fenómeno sísmico, aquí podemos presentar una idea y dice, la velocidad de carga sísmica es mayor que la velocidad del agua de escurrir en el suelo. ¿Sí? Ahí está involucrado claramente el concepto de permeabilidad y también está el concepto de lo que es la velocidad de carga, ¿no? Entonces, si la velocidad de carga sísmica es mayor que la velocidad, ¿ya?, a la cual el agua drena de la masa de suelo, lo que vamos a estar diciendo es que esa combinación es tal que se generan excesos de presiones de poros, ¿no? Entonces, la presión de poros total varía, ¿ya? Y eso es lo que se entiende eh, como respuesta no drenada. O sea, la licuefacción es producto de una respuesta no drenada. Sí, es un caso particular de respuesta no drenada. Ahí hay otras ideas que las tenemos mencionadas ahí, pero para compartirlas, discutir, ¿no? El agua no drena fácilmente de los suelos. Eso es parcialmente verdad, ¿cierto? No puede ser completamente verdad. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad de la carga. Si la carga es lo suficientemente lenta, ¿cierto?, para que el agua escurra sin producir excesos de presión de poro, vamos a tener una respuesta drenada, ¿sí? Entonces, el agua no drena fácilmente de los suelos. ¿A qué se refiere eso? ¿No? Estas son frases que se repiten mucho en el contexto profesional y lo que estamos haciendo es discutirla desde una perspectiva de respuesta de medio granular. El agua atrapada entre partículas reacciona y se produce un exceso de presión de poros. Eso también es parcialmente verdad, porque no es que el agua esté atrapada, ¿ya? Lo que ocurre es que el agua drena a una velocidad tal, ¿cierto?, que es menor, ¿sí?, que la velocidad de carga, y por lo tanto es una condición en la cual el cambio de volumen, la tendencia que tienen los suelos a cambiar de volumen, ¿sí?, se ve dificultada por esta situación en la cual la velocidad de carga es más rápida, ¿ya? Entonces, tampoco es que se hable de agua atrapada. Lo que pasa es que muchas veces se habla de agua atrapada en el contexto de contextualizar lo que es una situación de carga en suelos ante un volumen constante, ¿ya? Con cada ciclo de carga sísmico el exceso de presión de poros aumenta. Eso es verdad, ¿sí? Eso es verdad, pero también es verdad que en la última parte del terremoto, ¿cierto?, generalmente en la última porción del terremoto, cuando el terremoto ya está de salida, ¿sí?, las presiones de poros empiezan eventualmente a bajar, ¿sí? El exceso de presión de poros aumenta hasta el confinamiento inicial. Eso es verdad, pero en la licuefacción del tipo movilidad cíclica, ¿ya? Eso es efectivamente verdad, pero como ustedes pueden ver, todo tiene una letra chica, ¿ya? Todo una letra chica, y depende del nivel de detalle con el que se discuta cuando un concepto, ¿ya?, es más preciso según el contexto que se esté conversando. Ahí, por ejemplo, aparecen otras. Dice, tensiones efectivas nulas por carga cíclica. Eso es bien controversial. Eso es bien controversial porque dice tensiones efectivas nulas por carga cíclica. Eso es verdad, pero como bien lo vamos a ver cuando estemos más avanzados en el contenido del curso, lo que vamos a ver es que esa tensión efectiva nula ocurre por un periodo de tiempo muy corto ante un estado tensional particular, ¿sí? Por lo tanto, que las tensiones efectivas nulas por carga cíclica claramente es una idea controversial porque eso efectivamente ocurre, pero ocurre en un contexto diferente al que generalmente se plantea. Eso lo vamos a ver muy en detalle cuando estemos hablando de movilidad cíclica, así como también de falla de flujo. Inducen pérdida de resistencia o de rigidez. Eso también es parcialmente verdad, ¿sí? Porque vamos a ver
que en la licuefacción del tipo movilidad cíclica no existe pérdida de rigidez. Perdón, no existe pérdida de resistencia, solamente existe pérdida de rigidez. ¿Sí? Entonces, estas son algunas ideas que quería compartir y quería conversar con ustedes, ¿sí? Porque son muy importantes y lo que vamos a hacer en este curso es revisar muchos de estos conceptos, los vamos a contextualizar desde una perspectiva teórica, ¿sí? Los vamos a complementar con información experimental y los vamos a analizar de manera tal que queden muy claros muchos de los conceptos que se plantean en esta diapositiva, ¿sí? Cuando hay licuación, hay grandes consecuencias. Una de ellas, en caso que el suelo pierda rigidez, es que existen grandes deformaciones. Estas deformaciones obviamente pueden ser desastrosas, pero son deformaciones en general, si bien grandes, finitas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si presentamos licuefacción del tipo falla de flujo en el cual el suelo pierde resistencia, ahí las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿sí? Porque ahí lo que se produce es que hay un cambio de estado, hay flujo de material y las deformaciones son mucho más que excesivas. Cuando hablamos de licuefacción del tipo movilidad cíclica y decimos que hay pérdida de rigidez, no de resistencia, las deformaciones son grandes. Estamos hablando de decenas de centímetros, 1 metro, 2 metros, ¿ya? Estamos hablando de magnitudes significativas, desde unos pocos centímetros hasta algunos metros. Sin embargo, cuando hablamos de falla de flujo, estamos hablando de fallas que son significativamente mayores en términos de deformaciones que esas cantidades que estábamos recién conversando. Cuando existe falla de flujo, estamos hablando de decenas de metros, estamos hablando de cientos de metros, incluso, ¿ya?, efectos que pueden tener hasta kilómetros, ¿ya?, a distancias de kilómetros, ¿ya? Entonces, realmente le vamos a meter mucha atención a todo lo que es la falla de flujo, ¿sí? Vamos a evaluar por qué esto cambia de estado, por qué se produce la falla del material como flujo, vamos a evaluar cuáles son las condiciones para que estos flujos paren eventualmente, ¿sí? Y ahí está el concepto de resistencia residual. Y también vamos a ver casos en los cuales se han observado cómo estas deformaciones son realmente excesivas, ¿sí? El fenómeno de licuefacción es tremendo y lo vamos a estar revisando con mucho detalle. ¿Pero por qué? Porque la ocurrencia de licuefacción es un tema extremadamente serio. O sea, cuando hay licuefacción, ¿cierto?, lo que está en juego principalmente son vidas humanas. La licuefacción ha generado pérdida de vida humana en grandes cantidades. O sea, tremendos números de muertes que se han generado producto de este fenómeno. Obviamente, esto ocurre, pues hay infraestructura que se daña, hay caminos que se dañan, hay puentes que se dañan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente al perder vidas humanas y que esto sucede por falla en infraestructura, también hay mucha pérdida de dinero y obviamente las pérdidas para la sociedad también son tremendas, ¿no? Vamos a hablar también mucho de los factores de la licuefacción. Vamos a hablar de los factores geológicos, de los factores relacionados a la carga, a los contenidos de fino, a la plasticidad de los materiales, en particular la plasticidad de los finos, los niveles de saturación, las profundidades, ¿sí? Y vamos a hablar algunos más también, ¿sí? Como son algunos temas asociados a los cambios tensionales, así como también vamos a hablar de perspectivas de mitigación. ¿Cómo podríamos prevenir? ¿Cómo podríamos mitigar el fenómeno de licuefacción? Eso también tiene que ver con sus factores, por lo tanto los vamos a conversar muy en detalle. Aquí les muestro algunas de los efectos que se observan, ¿cierto?, ante eventos sísmicos producto del fenómeno de licuefacción. La superior izquierda es del terremoto del año 2011 en Japón,
La foto de la derecha, superior derecha, es una foto clásica de la licuefacción del año 1964, ¿sí? Que fue el año 1964 en el que, por llamarlo de alguna manera, se empezó a formalizar lo que es el estudio de la licuefacción, y no fue hasta el año 1969 que se entendió de una manera teórica, conceptual y experimental lo que el fenómeno de licuefacción significaba. ¿Sí? Pero fue este terremoto en conjunto con el de Alaska los que formalizaron de alguna manera, ¿sí?, lo que fue el estudio y la investigación para entender el fenómeno de licuefacción. La figura inferior izquierda es de Concepción, del terremoto que nos afectó el año 2010, ¿cierto?, en el sur de Chile, y la de la derecha, inferior derecha, si mal no recuerdo, también es de Concepción, pero ahí podría estar equivocado. Sí, de hecho puede que esté equivocado. No recuerdo exactamente de dónde está esta foto. Eh, lo voy a, lo voy a precisar de dónde es esa foto en nuestra próxima sesión. Estos son algunos de los efectos producidos en una zona costera de Ecuador, en Manta, ¿sí?, en el terremoto del año 2016, que hubieron algunos problemas de pilotes, ¿sí?, y estos pilotes fueron afectados por el fenómeno de licuefacción, causando daño obviamente en la infraestructura. Este es otro puente donde ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, lo que se observa producto de la ocurrencia de licuefacción en puente, que es asentamientos diferenciales que obviamente tienen un efecto sobre todo lo que es la estructura superior de este puente. No recuerdo el nombre de este puente, pero sí este puente, este es una foto del terremoto de Concepción, ¿sí?, del año 2010. Vamos a hablar también del fenómeno de lateral spreading, ¿sí? Estas son fotos tomadas por el profesor Verdugo, ¿sí?, en un reconocimiento que él hizo junto a Javiera González, posterior al terremoto del año 2010. Y estas son fotos del puerto del muelle, esto es del muelle en Coronel, ¿sí? Y ahí obviamente se observa qué es lo que pasó con el fenómeno del lateral spraying. El lateral spraying se produce generalmente en terrenos que presentan una pequeña inclinación en la cual se producen desplazamientos laterales, ¿cierto?, de una cierta extensión, y que obviamente sí, las estructuras que están en ese sector no están preparadas para tomar, ¿cierto?, para resistir este fenómeno de lateral spraying que se produce por la licuefacción, obviamente daña la infraestructura, ¿sí? Ahora, importante, y es que un mal diseño contra la licuefacción o ignorar la licuefacción tiene tremendas consecuencias, ¿sí? De partida, porque ambas presentan un riesgo significativo de deformaciones gigantescas. Pero también veámoslo de una manera un poquito más extensa. Si usted dice, por ejemplo, de su estudio, usted hace su estudio, hace sus cálculos, y usted dice finalmente de que esto no va a licuar, y él eventualmente licúa, el daño que puede ocurrir es significativo, porque pone en riesgo vida humana y también pérdida de infraestructura. Por lo tanto, si usted dice que no va a licuar y lo hace, los efectos son catastróficos. Por otra parte, si usted dice que el terreno puede presentar licuefacción y eso implica hacer una mejora en terreno, y ese cálculo está incorrectamente realizado, usted induce un tremendo gasto económico para prevenir un fenómeno que no iba a suceder. Por lo tanto, para cualquiera de los dos lados, las consecuencias son significativas. Obviamente, la pérdida de vidas humanas es la más significativa por lejos. Por lo tanto, diseñar contra la licuefacción es tremendamente importante, ¿sí? Veamos algunos videos conceptuales. Este es un video que en alguna oportunidad hice en
laboratorio hace muchos años atrás y donde se prepara un estanque, un pequeño estanque, se pone sobre una pequeña mesa vibradora y se pone un pesito representando lo que es un edificio y se pone otro pesito muy pequeño al lado representando lo que es una casa. Y esto se pone a vibrar. Obviamente todo este terreno está saturado y esto se pone a vibrar y al hacerlo vibrar, fíjense qué es lo que sucede con la masa. Se hunde. ¿Sí? En general, eso es lo que ocurre cuando el suelo licúa. Cuando el suelo licúa, ¿cierto? Existen excesos de presiones de poro, bajan las tensiones efectivas. ¿Y qué es lo que pasa con el suelo? El suelo empieza a ceder ante toda esta situación, ¿sí? Y se empiezan a generar asentamientos. Existe drenaje. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se observa? Se observa que el edificio se hunde o bien aquello que está bajo tierra eventualmente puede salir a la superficie. Esta es una primera sesión muy introductoria, muy descriptiva de lo que viene en el curso. ¿Sí? Acá tenemos un muy buen video referente a lo que es la licuefacción. ¿Sí? This disaster, or blessing, depending on who you ask, was caused by liquefaction of the ground following a major earthquake. And we know it happened at exactly 11:43 a.m. thanks to a pocket watch that went down along with 2/3 of the town and over 2,000 people. Liquefaction happens when waterlogged loose soil, we call it sand, turns into quicksand temporarily. If you look closely at sand, you'll realize that it's actually comprised of tons of tiny rocks, and their roundness and roughly uniform size mean there's space between them that can get filled by water. When we step on saturated sand at the water's edge, it's fairly stable because the particles get pushed together and rest on each other, while any excess water escapes by flowing away to where the pressure is lower. We can and do build buildings on wet sandy soil, since the weight of the grains and the friction between them makes the soil behave as a solid most of the time. But in an earthquake, soil particles repeatedly jostle back and forth so much that the water can't flow away. Loosely packed, dry soils tend to compress under stress, but with incompressible water unable to escape the gaps between grains, the soil can't compress and the water takes the load. Unfortunately, water as a liquid doesn't have much structural integrity, so if the saturated soil is forced to compress too much too quickly, it'll start to act like a liquid, and dense objects resting on the now liquefied soil will sink. You can experience liquefaction for yourself in the water-soaked sand near the edge of a beach. It feels pretty solid if you stand still, but if you wiggle your feet, the movement causes the sand to liquefy beneath you, and you start sinking. On a larger scale, earthquake-induced liquefaction can swallow cars, roads, and even enormous apartment complexes. In other words, earthquakes can create quicksand, except that when the shaking stops and the soil particles are no longer suspended in water, the ground solidifies again, and anything that sank becomes stuck, which is what happened to this car. Es un excelente video, la verdad. Para contextualizarlo un poquito, ¿cierto? Y para ponerlo en palabras un poco más, más breves, ¿qué es la licuefacción? Lo conversamos brevemente al principio. La licuefacción, ¿cierto?, ocurre cuando una masa de suelo que está saturada y esta masa de suelo está con una densidad, llámele media baja, ¿sí?, es sometida a una carga cíclica. La carga cíclica, ¿cierto?, en general tiene una velocidad que es mayor que la capacidad del suelo de drenar el agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Esta tendencia que existe a contraer de una masa de suelo que está suelta, se ve impedida de hacerlo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El agua reacciona ante esa situación con un exceso de presión de poro, ¿cierto?, de alguna manera reaccionando contra las partículas, por lo tanto la tensión efectiva empieza a decrecer.
Si la tensión efectiva baja lo suficiente, ¿ya?, lo que se produce en ese proceso, desde la tensión efectiva inicial hasta la tensión efectiva que se pierde, ¿sí?, no completamente, pero que se pierde de manera significativa, existe una pérdida de rigidez. Por lo tanto, empiezan a haber deformaciones muy grandes, ¿sí? Y obviamente este exceso de presión de poro en algún minuto se tiene que disipar. Y esa disipación implica que el agua salga. Por lo tanto, existe espacio, ¿cierto?, para que se produzcan más deformaciones, asentamientos, y es por eso que el edificio se hunde en terrenos licuables. Acá tenemos este otro video que es bastante interesante, que es un video que se da en un terremoto en Japón. ¿Sí? No recuerdo muy bien el año, pero ahí ustedes pueden ver grandes deformaciones, ¿sí? Ahí se pueden ver grandes deformaciones. ¿Sí? Obviamente la gente está muy preocupada, muy tensa, ya por ver un terremoto, una situación tensa. Imagínense que además se le está moviendo el piso de esta manera. ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir prontamente en este video? Que se va a empezar a observar cómo el agua empieza a drenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el subsuelo, ¿cierto?, producto de las cargas sísmicas, empieza a haber esta acumulación de exceso de presión de poro. Y ese exceso de presión de poro en algún minuto se tiene que disipar, ¿sí? Y generalmente eso ocurre en la última parte del terremoto, ¿sí? Y ustedes van a empezar a ver cómo el agua sale con presión, ¿cierto?, hacia la superficie. Y obviamente eso es lo que empieza a generar esta situación, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo es que el agua empieza a drenar de manera significativa, ¿sí? Nos quedan algunos segundos de video, ¿sí? Y se ven las deformaciones, se ve cómo esto drena, y estos no son pequeñas cantidades de agua, sino que empiezan a salir cantidades de agua de manera significativa, ¿ya? O sea, estamos hablando de una gran masa de agua que drena de la masa de suelo, eventualmente producto de todo este fenómeno de licuefacción que ocurre. Principalmente ocurre en zonas, se observa mucho en zonas costeras sísmicas alrededor del mundo. Se observa en donde, se observa en Japón, se observa en Chile, se observa en Nueva Zelanda, se observa en California, ¿sí? Y también se observa en infraestructura minera, no solamente en las zonas costeras, en cualquier depósito de suelo, ¿cierto?, que tenga las condiciones de densidad lo suficientemente baja y en un estado de saturación para que el fenómeno de licuefacción se produzca. Y como ustedes pueden ver, puede generar tremendo caos, ¿sí? Entonces, ingenierilmente, cuando se sospecha de licuefacción, ¿qué es lo que interesa? Las causas que generan la licuefacción. Interesan sus consecuencias, interesan sus deslizamientos, sus deformaciones, pero también importa mucho lo que es su prevención y mitigación. Y esa sería la sesión 1, ¿cierto?, de nuestra primera clase del curso de licuefacción. Salvo que hayan dudas, consultas, aprensiones respecto a lo que hemos revisado en esta primera sesión, me despido, que estén muy bien y nos vemos en la sesión número 2. Muchas gracias y cuídense. Chao, chao.